El niño cuando nace, la primera sociedad a la que se enfrenta es la familia. Los padres y los familiares que están alrededor del niño son los primeros que entran en contacto con las características como el niño nace. Entonces, los primeros que tienen que tratar de identificar y hacer un pesquisaje adecuado en caso de ver algunas características que no sean las comunes que normalmente los niños tienen acordes a la edad son los padres. De aquí que los padres sí pueden llegar, por lo menos si no llegan a diagnosticar, sí pueden llegar a acercarse a tener una sospecha de si hay un niño que puede tener un autismo o un síndrome de Asperger. Estos dos trastornos forman parte de lo que estábamos hablando la semana anterior relacionada con los trastornos del espectro autista. Ahora, cuando hablamos de trastornos del espectro autista nos estamos refiriendo a un grupo de trastornos que cursan con sintomatologías similares pero se diferencian. Entonces, estas sintomatologías que son similares y que son comunes a la mayoría entran dentro de un grupo de características pero tienen diferencias y es aquí la importancia. Por ejemplo, ¿Cuál sería la diferencia, doctor? Por ejemplo, el síndrome de Asperger y el trastorno de autismo tienen características comunes con relación, por ejemplo, a que están afectados en el área de la comunicación, están afectados también en el área del comportamiento, en la reciprocidad e interacción social y que tienen un grupo de actividades de intereses restringidos, reducidos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el caso de la comunicación, los niños con trastornos de autismo, por ejemplo, con autismo, son niños que generalmente tienen dificultades importantes en la comunicación y muchos ya cuando pasan del año, los 2 años, no han adquirido ni el 50% del lenguaje. Algunos incluso emiten aullidos. A la hora de comunicarnos estamos hablando que existe el lenguaje verbal y también el extraverbal. O sea, no tenemos que hablar, no tenemos que articular palabras para transmitir algo en comunicación. Los gestos, la mirada, cómo nos comunicamos cuando caminamos, cuando quizás miramos a los ojos. En el caso del autismo, por ejemplo, estamos hablando aquí del autismo típico, ¿no? El autismo típico nos referimos al grupo de características que tiene el autismo que los identifican quizás como el autismo más original, ¿no? Porque a partir de esto han existido muchos estudios donde se clasifican, por ejemplo, el autismo de alto nivel de funcionamiento, el autismo de bajo nivel de funcionamiento o medio funcionamiento. Pero básicamente el autista, por ejemplo, una de las características que tiene es que no mantiene el contacto visual directo. O sea, son niños que no pueden sostener la mirada ni frente al espejo, ni mirarle, por ejemplo, a los ojos a las personas a la hora de transmitir una comunicación, porque viven en un micromundo que tú puedes estar aquí hablando con otra persona, incluso hablando de él mismo, y te das cuenta que a él no le interesa lo que estén hablando porque no parte el mundo de las personas normalmente. Entonces, por ejemplo, son niños que a la hora de comunicarse tienen alteraciones importantes en el lenguaje. Les decía que muchas veces emiten hasta aullidos, dicen muy pocas palabras, muchas veces a los 2 años todavía no emiten casi palabras. Y además de eso, para uno introducirse en el mundo de ellos tiene que llevar un entrenamiento. ¿Por qué? Porque estos niños incluso cuando se les va a tocar, se les va a acariciar, muchas veces son hasta reacios a que se les toque. Sin embargo, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, una de las características que tiene es que se caracteriza fundamentalmente por 2 cosas. La mayoría de las veces no tienen alteraciones en el lenguaje importantes. Por ejemplo, son niños de que nacen, adquieren un lenguaje extremadamente fluido, con una utilización de palabras rebuscadas. Muchas veces ni los adultos podemos conocer el significado de muchas de las palabras que utilizan. Uno se da cuenta, por ejemplo, y está descrito en la literatura también, que tienen un lenguaje descrito como petulante. Es un lenguaje a veces incómodo. Son niños que cuando no los conoces tienden a molestarle a las personas por la manera en que se dirigen. Tienen alteraciones en las inflexiones de la voz, en el tono de la voz, en la semántica y el pragmatismo cuando se están dirigiendo a las personas. Entonces, con relación al comportamiento, el autista generalmente cuando es un autismo típico es un niño que, por ejemplo, realiza carreras sin sentido de un lado al otro, puede estar girando y dando círculos en un mismo lugar constantemente. Son niños que cuando van por ejemplo, no les interesa los juegos que les interesan normalmente a los niños, como puede ser la pelota, como puede ser el fútbol, como puede ser el baloncesto. Son juegos que no le interesan al niño autista. Sin embargo, el síndrome de Asperger muchas veces sí quiere establecer relaciones con los otros niños, pero la manera en que procede es muy difícil. Llevas un niño, por ejemplo, con un síndrome de Asperger a jugar a un juego de fútbol y a pesar de que tratan de enseñarle cómo tiene que patear la pelota, cómo tiene que dirigirse a los otros compañeros, no sabe.
es extremadamente torpe, y así es como aparecen después los rechazos de los mismos niños cuando están con ellos porque no los quieren tener en los equipos, y esto es lo que lleva al síndrome de Asperger muchas veces a sufrir depresiones, a sufrir trastornos del sueño, ansiedad. Sin embargo, ¿cuál de los dos es más peligroso, doctor? Bueno, realmente vamos a hablar no tanto de peligroso como de pronóstico. De pronóstico. O sea, el pronóstico tiene generalmente mejor pronóstico el síndrome de Asperger que el trastorno autista. O sea, el autismo. ¿Por qué? Porque el síndrome de Asperger, empezando, muchas veces las funciones cognitivas son normales, la mayoría de las veces, y es de normal promedio alta. El autista no siempre es como sucede a veces cuando vemos en las películas, que son niños brillantes. O sea, está demostrado que el autismo, la mayoría de los niños cursan con retraso mental, con dificultades cognitivas importantes, y solamente uno de cada 100.000 o uno de cada 80.000 niños que nacen con autismo pueden ser brillantes, o sea, como aparece en las películas, que son niños prodigios. Ahora, ¿qué característica también tiene el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger generalmente utiliza monotemas. Son niños, por ejemplo, que se interesan por áreas específicas. Generalmente tú te das cuenta que el Asperger tiene una inclinación muy grande por conocer, por ejemplo, sobre la flora, sobre la fauna. Muchas veces tienen predilección por los dinosaurios, y te das cuenta que cuando empiezan a estudiar los dinosaurios te pueden disertar de temas que en muchas ocasiones le llaman hasta profesores a los niños. ¿Por qué? Por el lenguaje amplio que utilizan de esos temas, pero sin embargo no son como los demás niños. Ellos están en el aula y puede ser que en ciencias naturales ellos sean brillantes, no necesiten ni estudiar. Sin embargo, en el resto de las asignaturas parecen como si no tuvieran posibilidades cognitivas para esto. Si hay por ejemplo, síndrome de Asperger que les encanta la astronomía, síndrome de Asperger que les encanta, por ejemplo, los medios automotrices, y de eso te disertan, te buscan en enciclopedias. Si van a ver, por ejemplo, cosas en el internet, lo que te buscan son documentales relacionados con eso. Sin embargo, el autista generalmente no es así. El autista, te das cuenta que tiene muchas veces en el ciclo de actividades de intereses por cosas que tú tienes que pasar mucho trabajo para identificar qué es lo que más le gusta. Por las características muy parecidas, muy difícil decirlo, pero el médico, el especialista, es el único que puede decir tiene esta problema. Claro, y es lo que habíamos hablado anteriormente. O sea, anteriormente habíamos comunicado que aquí, para diagnosticar estos trastornos, es importante que pasen por un equipo multidisciplinario. Quizás nosotros, por ejemplo, o sea, pensemos, bueno, ¿dónde buscar un equipo multidisciplinario? A veces no tienes el centro donde tienen todos los especialistas, pero sí el especialista que lo ve de primera instancia tiene que saber a dónde derivarlo. Y es importante, por ejemplo, que pase por el pediatra para descartar todas las causas orgánicas que puedan justificar estos trastornos, que pase por neurología, endocrinología, psicología, psiquiatría. ¿Por qué? Porque finalmente pueden haber, como hemos hablado en otros casos, dificultades internas en el medio interno que generen cualquiera de estos síntomas, y lo último que vamos a pensar es en las causas psicológicas. Pero si ya los padres tienen una idea de lo que estamos hablando y sospechan de alguno de estos trastornos, pueden ya dirigirse a las especialidades que pueden llegar a diagnosticar esto. Yo estoy haciendo énfasis en estos dos trastornos por lo que decía en el programa anterior. Hoy existe como una moda, o sea, yo lo catalogo así, es como una moda, que te encuentras muchos niños que de pronto están diagnosticados como autismo, como síndrome de Asperger, y te das cuenta que lo que falta es estimulación. Lo que ha faltado es orientación adecuada a la familia de cómo es que se ha estructurado este tipo de comportamiento, pero que no son trastornos del espectro autista. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar adecuadamente? Porque si diagnosticas mal, le vas a limitar las posibilidades que tiene ese niño de desarrollo, y el hecho de que un niño no hable adecuadamente, de que no socialice adecuadamente, no quiere decir que tenga un trastorno del espectro autista. Hay que ver qué es lo que se ha hecho anteriormente. Sí. Ya detectado el problema, doctor, ¿cómo los padres de familia pueden ayudar, pueden aportar? ¿Cómo pueden estimular para que su hijo pueda desarrollar? Por ejemplo, una de las orientaciones importantes es tratar de ponernos en contacto con el mundo real. Nosotros somos seres sociales. Los niños tienen que saber desde pequeños cuáles son los nombres de los animales, tienen que tocar el agua de los ríos, el agua de los mares, tienen que tocar los perros, tienen que tratar de un momento determinado poder subirse a un caballo acompañado de un padre, pero hacerlos caminar. Tienen que tratar por todos los medios de establecer
menos contacto con los equipos tecnológicos, porque era algo de lo que estábamos hablando anteriormente. Estamos en una era donde los padres muchas veces, por tratar de no cuidar a los niños o no estar pendiente constantemente por la ansiedad que le puede generar quizás un comportamiento, una intranquilidad, los ponen con los teléfonos, los ponen con las computadoras, muchas veces para que se estén tranquilos en un restaurante, en cualquier lugar le dan el teléfono y los niños viven pendientes constantemente de las tecnologías. Mientras más tiempo pasen los niños con las tecnologías, menos necesitan del roce social y por tanto su desarrollo va a ser limitado. Claro, se limita todo. Todo se limita. Igual que es importante saber que los niños para diagnosticarlo hay que tener en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cerebro en desarrollo, no estamos hablando de un cerebro que es estático. Entonces, si un niño de 3 años todavía no habla adecuadamente o tiene un comportamiento donde el roce social y la interacción social está dañada, no podemos pensar que es un trastorno del espectro autista. Hay que ver qué es lo que se ha hecho desde que nació.